Mute baneado. En julio de 2023, el siempre confiable y prolífico Fightful Select informó que AEW, la compañía que ofrecía expresión creativa como atractivo tanto para luchadores como para hinchas, estaba reforzando sus medidas. Esta medida, descrita por Fightful como protocolos para proteger el talento, al personal, al equipo técnico y a los hinchas, no duró. El primer anuncio que se anunció que se prohibiría fueron los golpes a la cabeza con una silla sin protección. Este es un tema sobre el que AEW siempre fue indeciso. En su segundo programa, el Fyter Fest, Shawn Spears se volvió rudo contra Cody Rhodes al pegarle con, sí, un golpe en la cabeza con una silla sin protección. Esto generó mucha controversia, ya que se dice que el uso repetido de este spot contribuyó a la crisis de la ETC, cuyo alcance solo se va a determinar, con tristeza, cuando fallezcan más luchadores de finales de los 90 y principios de los 2000. Chris Benoit, Test y Paul Mahoney, entre otros, fueron diagnosticados con la enfermedad en sus autopsias. Cody y Tony Khan expresaron su arrepentimiento por el incidente. Backstage when you see something like what happened with Cody with that chair shot and the blood coming out. Doctor immediately. It was obviously really regrettable what happened. Cuya idea era raspar la silla para que se sintiera más como una bandeja de horno al estilo de la Attitude Era. El borde de la silla causó la pérdida de sangre. Una fuente de AEW contactó a SB Nation tras el incidente, afirmando que el spot había sido prácticamente prohibido. No lo había hecho, o al menos AEW había tenido suerte. El primer combate de Blood and Guts de 2021 estuvo plagado de sillazos. Si bien este combate puede ser ingenioso, al menos marcó el tono con eficacia, algo que se cagó con el intento desastroso de Chris Jericho de ser tan icónico como Mick Foley. Boludo, es increíble, Powerhouse Hobbs le propinó un golpe sin protección a Kenny Omega en la cabeza 3 meses después de que Fightful publicara el informe. La palabra repetida en la definición de CTE fue ignorada convenientemente cuando AEW fue objeto de críticas preocupantes por esto, aquello y el hecho de que tanto en WWE como en AEW los luchadores a veces son tirados a sillas encajadas entre tensores sin que se produzca un pánico moral resultante. Mute baneado. Bueno, ahí lo tenés. Hinchas de la lucha libre de los 80 que no se acuerdan cómo era la lucha libre de imitación en esa época. No venden en AEW porque está totalmente prohibido. De hecho, en cierto modo, lo está. Bryan Danielson es un hijo de puta manipulador, lo que significa que es un luchador profesional re piola. AEW era perfecto para él. En 2021, le dijo literalmente a Vince McMahon que necesitaba ir a AEW porque quería desangrarse, algo que no podía hacer en la WWE. Danielson era muy respetado, bien pagado e incluso había estado en la órbita del equipo creativo de la WWE. El santuario interno era suyo si quería unirse. En vez de eso, quería pasarse la navaja por la frente. También quería hacerles creer a los hinchas ansiosos de la lucha libre que tendría que retirarse, otra vez, en alguno de sus combates clave en AEW. Antes de repetirlo una y otra vez, revelando dónde había escondido la tarjeta, Danielson solía fingir una posible conmoción cerebral con un gesto de esgrima. A veces, también convulsionaba, como si estuviera sufriendo un ataque, sabiendo que los hinchas atentos a la lucha libre le iban a hacer acordar como un síntoma de los problemas cerebrales que le quitaron 3 años de carrera. El problema probable es que este tipo de cosas son bastante serias para que anden bien. Si el final planeado implicaba una lesión cerebral catastrófica, pero en realidad había ocurrido algo muy grave, sería imposible para Danielson o cualquier otra persona comunicarlo eficazmente. Esta es otra regla de 2023 que fue abandonada o fue un malentendido en primer lugar. Danielson disfrutó torturando a sus hinchas al sufrir una lesión grave en Dynasty 2024. Mute baneado. Este es otro lugar del informe Fightful de julio de 2023. Este fue tremendamente optimista desde el principio, ¿no? Obviamente, sangrar entre el público conlleva cierto riesgo, incluso si se siguen estrictamente los protocolos de prueba. Pero esto es AEW, que aspira, en parte, a ser la sucesora de ECW. Si bien AEW se impuso un torniquete en los últimos años, de hecho, Jon Moxley sangró en prácticamente todos los combates que disputó en 2022, todavía hay un ataque con cuchillas en televisión al menos 2 veces al mes. Además, las peleas entre el público son un elemento básico de AEW. Pasan al menos una vez cada 2 semanas.
Casi como si los conteos fuera no se aplicaran una vez que los luchadores saltan la barrera. Es una laguna legal absurda, y el 99,9 de cada 10 veces, el conteo solo se inicia para crear un efecto dramático, pero la contrapartida es una sensación de quilombo estimulante. AEW al menos reconoce la falta de lógica al hacer que los comentaristas declaren explícitamente que los árbitros son indulgentes porque los hinchas no tienen que verse privados de la acción. Hay acción más que suficiente para todos en AEW, pero ese es un puesto para otro top. El combate trucado, Anarquía en la Arena, es un clásico anual de los pay-per-views que debería ser mucho más aburrido de lo que es. Sin duda, es artificial. ¿Vale la pena arrasar a tantos luchadores de élite en una guerra interminable de jugadores estables solo para llegar a este combate? 10 minutos después, la respuesta es obviamente que sí, amigo. Igualmente, esta aparente regla sale a la luz cada vez que los cuerpos caen al piso. Mute baneado. Al parecer, fue una norma curiosa la que se implementó en julio de 2023, a nivel de toda la empresa. El informe de Fightful afirmaba que estaba prohibido tomar comida o bebida de los clientes entre la multitud. ¿Por qué habría que especificar esto? Bueno, eso se debe a que, en Revolution 2023, MJF se metió en un quilombo durante su clásico combate por el título mundial de Iron Man contra Bryan Daniels. MJF vio una madre y su hijo contra el público. Ahora bien, o incluso si lo que creía que estaba en el contenedor estaba en el contenedor, lo que hizo MJF no fue precisamente una decisión inteligente. Es difícil para un rudo generar verdadera controversia en esta era, pero eso no se debe necesariamente a que los rudos sean malos en su trabajo ni a que no lleguen lo suficientemente lejos. La mentalidad del público en general ya no existe como antes. Hay bastantes cosas reales que odiar. Y cuando un rudo hace algo que hace calentar a la gente, se convierte en un ciclo de discursos tan agotador que a los hinchas les deja de importar el incidente por completo. Que MJF le tirara agua a un chiquito habría sido bastante atroz desde el principio, pero lo que no sabía es que el tutor del pibe en realidad estaba tomando un líquido transparente diferente. Tequila. El hincha estaba recaliente y AEW tuvo que ofrecer un encuentro improvisado tras bambalinas para controlar la situación. Es simplemente gracioso que esta regla se comunicara a todo el elenco. ¡Esto va para todos! Con todos mirando fijamente a un MJF avergonzado. También es gracioso que, siendo AEW, la regla no durara mucho. MJF les tiró la cerveza a la cara a un hincha en febrero de 2025. Mute baneado. Los Briscoe fueron uno de los grupos más importantes de la historia moderna del género. A veces, este tipo de valoración se ve muy, y generosamente, sesgada por la longevidad, que obviamente tenían los Briscoes, pero alcanzaron cimas trascendentales con regularidad. Involucrados en algunos de los combates más retorcidos, dramáticos y emotivos de la historia de Ring of Honor, Jay y Mark fueron simplemente re piolas durante muchísimo tiempo. Y no tenían derecho a ello. La cantidad de castigo que los Briscoes soportaron en innumerables combates fue asombrosa. La WWE no quería saber nada de los Briscoes. Además del furor que finalmente selló su destino, los Briscoes no eran considerados cosméticamente agradables. Fightful Select informó en marzo de 2022 que una persona influyente de Warner Bros. Discovery prohibió a AEW firmar la firma debido al historial de homofobia de Jay Briscoe en redes sociales. Jay, quien se disculpó al toque y se mantuvo arrepentido de su conducta hasta su trágico fallecimiento, tuiteó en 2013 que mataría a cualquiera que enseñara a los chiquitos que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene nada de mal. Pero el problema con una fachada ética sólida es que, lamentablemente, es precisamente eso. Algo preocupante cuando se documenta el riesgo de relaciones públicas. Más de un talento contratado por AEW fue señalado como presunto abusador en el movimiento Speaking Out de 2020. Y la promotora también. Para gran consternación, contrató a Ric Flair a finales de 2023. Es triste que la excepción del estrellato se extienda a un hombre que ni siquiera puede luchar sin correr un riesgo significativo de muerte. Mute baneado. Hulk Hogan fue expulsado de la WWE en 2015 debido a que su irreprensible arrebato racista causó indignación en el mundo de la lucha libre y alteró irrevocablemente su percepción. El héroe de tantos pibes ahora era un villano, para siempre en la mente de los adultos que sabían más. Ya no merecía ser considerado un héroe porque ignorar sus opiniones, que no es muy diferente a apoyarlas, no era lo correcto. Eso no es del todo cierto.
¿no? Hulk Hogan fue expulsado de la WWE durante varios años por arriesgarse a un quilombo de relaciones públicas cuando el escándalo se hizo sentir más profundamente. Es cierto que el disgusto sincero no influyó. De haber sido así, nunca habría regresado. Regresó a finales de 2018 y si los rumores y su hija Brooke son ciertos, la WWE lo contactó para cerrar un acuerdo para una aparición en WrestleMania 33 en 2017. Hogan fue reincorporado discretamente al Salón de la Fama y después, en una especie de piloto secreto, presentó Crown Jewel 2018 en un momento en que su aparición era, de alguna manera, una de las preocupaciones morales menores en torno al programa. Por mucho que el producto televisivo indicara lo contrario, no eran boludos bajo la dirección de Vince McMahon. Supieron cómo normalizar su presencia en la WWE al traerlo de vuelta en el momento perfecto. Lo trajeron de vuelta como es debido, en la televisión canónica, cuando murió Mean Gene Okerlund, bajo el horrible principio de... ¿cómo no? Tony Khan no tenía tales ideas para recompensar a Hogan antes de su fallecimiento en 2025. Cuando la ex esposa de Hogan, Linda, publicó un tweet grosero y racista en medio de los sombríos disturbios de 2020, diciendo que solo los afroamericanos que no eran civilizados estaban saqueando, él respondió diciendo: ahora te uniste a tu esposo al ser expulsado de todos los programas de AEW. ¡Felicidades! Mute baneado. AEW es una empresa que existe para crear buena lucha libre para quienes quieren ver buena lucha libre. Y si eso suena boludo, pensá en los luchadores que la promoción dejó pasar. La ironía de la operación psicológica. TNA puede convertirse en la segunda promoción. Pero a ver, déjame tirar tu facto, amigo. Es que TNA solo existe porque la segunda promoción no quería su talento. Aún así, no seamos boludos. AEW quiere ganar plata y, en general, aparentar ser una organización organizada con su propia casa en orden. Si pareciera un quilombo, la imagen de la compañía y su capacidad para generar confianza, audiencia y plata sería desfavorable. A partir de 2022, cualquier talento de AEW tenía que aprobar cualquier solicitud de entrevista con su empleador por razones muy aburridas y estrictas. Ciertos medios disruptivos podían tergiversar una historia y eran examinados, a veces incluso vetados, por esa razón. AEW tiene razón en ser paranoica. El ataque mediático a su propia existencia es una guerra de poder continua y patética. Parece inútil, un luchador puede grabar sus pensamientos sin filtro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin ser entrevistado, pero no hace daño. En marzo de 2022, MJF fue entrevistado por Ariel Helwani y Khan no quedó contento. Esto, según Fightful Select, provocó una acalorada discusión en una grabación de Dynamite. El momento es capaz un poco sospechoso. MJF estaba planeando su aventura con Brian Pillman antes del verano, y la tensión con su jefe fue una excelente manera de legitimar esa historia. Pero aún así, es una regla de AEW. Mute baneado. AEW se benefició de la desastrosa reputación de la WWE a finales de la década de 2010. AEW solía ser piola de por sí, pero sí, la mala WWE le ayudó. AEW solo pudo existir en primer lugar porque la WWE era bastante mala. Si la WWE hubiera adoptado estilos AEW diferentes con talentos con excelentes críticas, no habría habido necesidad de una alternativa. NXT fue lo más cercano que la WWE tuvo, pero tras la brillantez optimista de 2015, se convirtió en una marca de entretenimiento deportivo sintético más rápida, coherente y menos cursi. La WWE se lo puso muy fácil en 2019. El producto no solo era infamemente terrible, de una manera que se volvía inolvidable cada semana, sino que era malvado. Imágenes cómicas de luchadores esposados en una celda, rogando por dejar sus bienes pagados trabajados, nos vinieron a la mente durante todo el año. Muchos artistas de la WWE querían irse a AEW, querían grabar sus propias promos, querían mostrar que podían participar en combates menos restrictivos, querían pasar más tiempo en casa con un horario menos intenso. AEW era un paraíso. AEW logró salirse con la suya con una clasificación de contratista independiente absurda, independientemente de las iniciales de la empresa, porque era mucho mejor que WWE en la escala de la mierda. Si bien se desconoce hasta qué punto AEW controla la fecha fuera de sus filas, se informó varias veces a lo largo de los años que no pueden trabajar en el fin de semana de WrestleMania o que se les anima a no hacerlo. Eso no es bueno. La gran concentración de espectáculos permite que un luchador profesional gane mucha plata y venda una gran cantidad de productos con costos de viaje mínimos. Mute baneado. Puede que esto parezca obvio, pero no lo es. La historia era que, durante el verano de 2022, AEW se había descontrolado por completo.
La moral se había desplomado. El vestuario estaba dividido en dos bandos, CM Punk y Colt Cabana. Y además, la plantilla tan reducida provocó una falta de tiempo en televisión en general. Un vestuario que antes era tan hermético que incluso Punk se impresionaba con él desde lejos. Una vez roto el sello, surgieron informes en varios medios de que el ambiente se había vuelto tóxico. Lo que, por supuesto, provocó más de un altercado físico. Eddie Kingston se tiró con furia contra Sammy Guevara cuando este lo llamó gordo de mierda en una promo de Rampage que no se emitió. CM Punk supuestamente le pegó a Matt Jackson en la cara después de su, sin duda increíble, promo de heel en la conferencia de prensa de All Out. Andrade, desesperado por salir de su contrato y trabajar en combates en Raw bastante largos frente a los asistentes de la biblioteca, de alguna manera una modesta mejora de su terrible gimmick de reclutador, supuestamente le pegó a Guevara a fines de 2022 a pesar de que le dijeron que no resultaría en su despido. Kingston cumplió una suspensión discreta. Punk cumplió una suspensión muy pública. Andrade fue enviado a casa. Podés pegarle a un compañero de trabajo, pero vas a ser reprendido por ello, lo cual no es estrictamente cierto en la WWE, que de alguna manera era percibida como la organización profesional, en contraste con la ignorancia voluntaria. Chris Jericho, Goldberg, Brock Lesnar, Booker T, Sin Cara, Simon Gotch y muchos otros quedaron impunes por hacer exactamente lo mismo. Mute baneado. Puede que no te guste AEW. En realidad es bastante imposible odiarlo, o al menos odiarlo por completo, porque está concebido con la intención de atrapar a cada último hincha de la lucha libre, sin importar su inclinación. Si te gusta la lucha libre de alto vuelo, pero AEW, menos en 2016 que en años anteriores, sin duda ofrece una verdadera variedad. Brawl, lucha de hombres grandes, llave mexicana, pura felicidad técnica, AEW tiene algo para todo. Cody Rhodes solía llamarlo buffet. Parecía una buena idea en aquel momento, ofrecer un producto que todos pudieran disfrutar, pero nadie sabía lo poco que importaría. AEW puede poner lo que quiera en el programa, pero como las iniciales AEW están ahí, es al toque mal. Es difícil llegar a algunas personas con su mente limpia y fresca, pero sin duda incluso los hinchas más apasionados de la WWE, aquellos que creen que Austin Theory es una futura estrella, van a estar de acuerdo en que es genial que AEW se niega a hacer publicidad engañosa. Esta práctica es una prohibición autoimpuesta de larga data que Tony Khan cumple estrictamente. Khan puede subvertir las expectativas a veces, como todos los promotores deberían. El enfrentamiento televisivo de CM Punk contra Jon Moxley es un gran ejemplo. Pero quiere ser el casamentero honesto en el mundo de una feria y, 7 años después, lo logró. Mute baneado. La lucha libre, o la interpretación que la WWE le da, es un programa de televisión fundamentalmente efectuoso, aunque la lucha, las promos y los ángulos sean buenos. La cámara invisible deja a todos los personajes en ridículo. Atraen y provocan al público. El público puede ver el programa por televisión. Tanto los personajes como el público pueden verlo. A los personajes no les importa porque la trama no avanzaría si no lo hicieran. La saga Bloodline estuvo muy bien interpretada, una vez que Sami Zayn le añadió ligereza y una intensa carga emocional. Dado que el público había conectado tan fuertemente con la historia y sus diversas facetas, el defecto inherente no importó realmente, pero el defecto inherente existía de todos modos. Solo Sami Zayn y Jey Uso tuvieron que ver las series de televisión otra vez. Hasta el último malentendido que avanzó la trama se habría resuelto. Ahora bien, Tony Khan tuvo lapsus de concentración en contadas ocasiones, unas cuantas, pero insiste mucho en que AEW no caiga en la misma trampa. Sus luchadores incluso se aseguran de mencionar que vieron los programas de televisión, solo para dejar claro este punto. AEW va a joder. A veces, la promotora produce lo que funcionalmente es un segmento de cámara invisible, pero menciona que la cámara está grabando, aunque no hay ninguna razón para que exista en ese contexto. En 2019, cuando antes del estreno de Dynamite se le presentó a Khan que tanto se parecía a Pink the Lead, incluso enterró el programa para superar lo mismo que siente por este atroz dispositivo. Mute baneado. Volvemos al informe Fightful 2023 para concluir acá. Y sí, todas las reglas restantes parecen haberse roto en los 3 años transcurridos desde entonces. Al parecer, escupir estuvo prohibido durante un tiempo, lo cual tiene sentido y no lo tiene. Hay quienes lo rechazan visceralmente. Es un riesgo de enfermedad, pero también es una forma indolora de transmitir pura animosidad y falta de respeto.
Es una vileza. Es perfecto para los luchadores. También es perfecto para los Gunners pajines que se tragaron, o mejor dicho, desearían haber tragado, la saliva de Tecla cuando escupió la cámara en una promo entre bastidores en febrero de 2026. Las bombas de Villa también fueron prohibidas, al menos por un tiempo. Podés entender por qué si viste la edición del 10 de abril de 2025 de Dynamite. Pac se lesionó gravemente el tobillo al hacer el movimiento. Esta prohibición también se extendió a otros movimientos a ciegas hacia atrás en el tensor. Una directiva que casi con toda seguridad se infringió la semana siguiente. Pero bueno amigo, ¿qué le vamos a hacer? Es AEW. Los golpes a la nuca también estaban prohibidos, pero parece ser una regla no escrita entre los chicos en general. Se golpea la mejilla al ir a la cara y la parte superior de la espalda al dar esos golpes contundentes. Seguramente solo tendrías que escribir esto para Shane McMahon y él nunca trabajó para AEW. Aunque a alguien que le gustaría trabajar para AEW soy yo y espero algún día trabajar con ellos. Pero bueno, ¿cómo puedo trabajar con ellos? Si hay apoyo en este canal. ¿Y cómo hay apoyo en este canal? Si ustedes se suben a la Top Teneta. ¿Que cómo lo hacen? Muy fácil. Dándole like a este video que ayudó bastante, suscribiéndose al canal si son nuevos y activando la campana si le avisa con suba nuevo contenido. Me pueden comentar abajo para ustedes qué opinan de todas estas reglas. ¿Las bancan? Si no las bancan, estas prohibiciones me las pueden dejar acá abajo en los comentarios. Me pueden seguir en redes sociales, además tiene Twitter de la Creadores Miniaturas. Y si quieren apoyarme económicamente, TV PayPal y Mercado Pago. Y así, sin nada más que decir, yo fui Top Ten Danger. TTD, soy mejor que vos. Y lo sabes, y que tengas un perfect day.